¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, a nuestra sesión de hoy en miércoles, en la que retomaremos algunas de las secciones habituales de este día de la semana. Siempre miramos a la provincia en este programa, es nuestro ámbito de interés, pero los miércoles seguiremos especialmente ocupándonos del medio rural y lo haremos en nuestra sección La provincia vaciada, que arranca su andadura en esta temporada. Enseguida saludamos a Salomón Ortega, que será uno de nuestros cómplices en esta sección, pero vamos a contar con más, después les damos más detalles. Además, hoy tenemos cita con el dentista, se lo recuerdo, y también con nuestros reportajes semanales de Sal y Luz. Además, analizaremos los resultados de la encuesta que ha realizado la Archidiócesis de Burgos para conocer la percepción que tienen los ciudadanos respecto de la Iglesia. Y estaremos también con Pascual Izquierdo, que vendrá al plato de 8 Magazine para hablarnos de su nuevo libro, un libro de viajes que puede servir también de guía de viajes por toda la provincia de Burgos, con algunas estribaciones también en Palencia y en Cantabria. Estas y algunas cosas más van a ocurrir en nuestro programa. Digo algunas cosas más porque estamos en directo, son las 4:32, así que desde ahora y hasta las 6 este es un programa vivo y pueden ocurrir muchas cosas. Espero que nos acompañen en todas ellas. Arrancamos abriendo nuestra sección La provincia vaciada, un espacio en el que pretendemos desde hace ya varias temporadas ocuparnos de la situación de la provincia y sobre todo hablar de iniciativas, de actividades, de personas que se encuentran en el medio rural, donde desarrollan su actividad y que desde luego son los mejores argumentos para frenar la despoblación que padecemos en Castilla y León y por supuesto también en la provincia de Burgos. Uno de los más activos en este cometido es el colaborador de 8 Magazine, Salomón Ortega, que como saben forma parte de la asociación Repuebla. Salomón, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eneca. Encantado de estar de nuevo en este programa, en una nueva temporada. Lo mismo digo, Salomón, para nosotros, tú ya lo sabes porque lo hemos hablado personalmente, pero eres una referencia a la hora de hablar de temas relacionados con el desarrollo rural, con el freno a la despoblación, y eso es lo que vamos a continuar haciendo en este espacio, siempre con el foco puesto en las historias positivas, en el crecimiento, y es lo que vamos a hacer también a lo largo de la temporada. Ahora se lo contamos a los espectadores, pero ¿cómo han ido estos meses, Salomón? No nos vemos desde el mes de junio, ¿no? Sí, desde junio, sí, finales de junio, sí, efectivamente. Bueno, pues el verano ha ido bastante bien. Eh, Como sabes, llevamos todo un año trabajando en el documento del modelo de desarrollo de la España vaciada y durante este verano ha habido distintas presentaciones a lo largo de todo el territorio nacional para dar a conocer el documento. Es un documento de que tiene 101, creo que ya lo comentamos Sí, en terminamos las la últimas. temporada repasándolo. Sí, creo que repasamos alguna de ellas. Bueno, pues se han hecho presentaciones en todas las provincias de Castilla y León y de Aragón, de Castilla-La Mancha, y es un documento que está teniendo muy buena aceptación y mucha repercusión en todos los ámbitos. Y él es nuestra guía en el que nos basamos para cualquier propuesta que tengamos que hacer en el ámbito que sea. Creo que es un buen documento y está muy bien elaborado gracias a la colaboración de muchas personas, más de 80 personas que han participado en más de 130 reuniones, unas presenciales, otras telemáticas, y que tiene, ya te digo, una aceptación muy buena. Salomón, estamos viendo las imágenes de un acontecimiento muy importante que ha tenido lugar hace pocos días y que reunía la Asamblea General de Plataformas de la España Vaciada. Va a ser uno de los temas de hoy, pero me gustaría, hoy que arrancamos temporada,
anunciarles a nuestros espectadores cuáles son las intenciones. Nos vamos a seguir viendo, ya les he dicho que Salomón es una referencia personal para mí y para los espectadores de 8 Magazine, espero, en cuanto a temas de desarrollo rural y despoblación, pero nos vamos a ver menos a menudo porque, como siempre, queremos dar voz a colectivos, a personas, a iniciativas que están muy activas en el medio rural y que además están organizadas. Repuebla, tu asociación, es una de ellas, pero todos formáis parte de una plataforma provincial que es Burgos en Raiza y ahí hay, bueno, colectivos de muchos tipos que vamos a ir conociendo, ¿verdad? Sí, Raiza es una coordinadora provincial contra la despoblación que comprende, en ella están integradas colectivos y plataformas y asociaciones de todo tipo. Hay de todo. Hay comarcales, hay locales, hay deportivas, culturales, de asociaciones de amas de casa, hay de todo. Y yo creo que es bueno que todos ellos puedan participar y colaborar en este proyecto de la España vaciada que tienes en el magazine y que esperamos que a lo largo de todo el año pues podamos conocer nuevas caras, hablar con gente que lleva otras asociaciones en otras comarcas y darle un poco de participación más extensa y más de todos los ámbitos de la coordinadora. Porque además son ese tejido asociativo y esa plataforma provincial son, primero, un reflejo real de lo que ocurre en el medio rural y quienes lo mantienen vivo. Nosotros solo somos el altavoz para mostrar sus iniciativas. Bueno, eso lo iremos haciendo miércoles tras miércoles, pero la actualidad manda. Salomón, como estábamos viendo en las imágenes, habéis celebrado la tercera Asamblea General de Plataformas de la España vaciada. Esto ya es una noticia, pero es que además han ocurrido cosas importantes en esa asamblea. Por ejemplo, se ha acordado que desde esta plataforma y las organizaciones que la agrupan, se va a realizar, se va a sacar una herramienta, no sé de qué tipo, para la participación electoral, para que este colectivo, el de todas las plataformas provinciales, regionales que forman parte de la España vaciada, tengan una representación política. No sé si está definido ese formato, pero la idea es firme ya, Salomón. Efectivamente, la decisión más importante que adoptó la tercera asamblea reunida en Priego el fin de semana pasado fue la que tú acabas de comentar. Crear un instrumento de participación política para poder concurrir a próximas elecciones electorales, tanto locales como autonómicas o nacionales. Se trata de buscar cuál es la mejor fórmula de participación y es, por lo tanto, un reto que tenemos digamos, en la directiva de la España vaciada para encontrar cuál es esa herramienta, dimensionarla bien para que sea atractiva en los distintos territorios y que las asociaciones, las plataformas, tanto locales como comarcales o provinciales, puedan, acogiéndose a esa herramienta, puedan presentarse en la forma que crean y de acuerdo cada uno con sus competencias. Habrá asociaciones que puedan aspirar o les parezca bien entrar en una disputa local o provincial, autonómica, etcétera. Que cada uno se mida sus fuerzas y vea cuál es, digamos, su modo de participación utilizando esa fórmula, cuál es su modo de participación que mejor se acomode a sus circunstancias. Por lo tanto, tenemos por delante un trabajo muy importante, nos va a llevar un tiempo el definir y dimensionar esta herramienta y luego serán cada una de las
coordinadoras y cada una de las asociaciones las que tendrá la capacidad de decidir libre y autónomamente cómo quiere utilizar esa, o si quiere o no quiere utilizar esa herramienta. Ha habido algunos medios que han identificado esto con la creación de un partido político. Yo no creo que llegue a concretarse en la creación de un partido político. Un partido político es muy ambicioso, muy amplio, muy arriesgado. Un partido político, al final, detrás tiene que haber un pozo ideológico muy importante en todos los aspectos. Y nosotros nos centramos, nuestro objetivo es centrarnos en las necesidades de la España vaciada, de los núcleos rurales que están en peligro de despoblación. Entonces, yo no sé, ya te digo que no sé en qué acabará esta herramienta, pero en algunos medios, como te decía, se está exagerando demasiado el alcance de esta decisión. Salomón, veremos en los próximos meses en qué se cristaliza esta decisión, en qué tipo de formato, pero yo pienso como referente en la experiencia de Teruel Existe, ¿no? Que de alguna manera con su representante en el Congreso de los Diputados os ha representado a todos los demás integrantes de la plataforma de la España vaciada. Esa podría ser una fórmula interesante, al menos en la que inspirarse. Sí, en principio es nuestro referente y probablemente por ahí vayan los tiros, pero no es un partido político, es una agrupación de electores. Un partido político tiene que tener claro cuál es su orientación en temas nacionales, internacionales, de todo tipo de ideología, etc. Sin embargo, una agrupación de electores no tiene por qué posicionarse, por ejemplo, con el tema de del matrimonio gay, de la ley LGTBI, de multitud de aspectos en los que, lógicamente, la actividad política requiere un posicionamiento. Nosotros, aunque tengamos nuestros propios convencimientos con respecto a esos temas, pues no vamos a entrar en una discusión ideológica sobre la conveniencia o no de la eutanasia o de la implantación, qué nivel de colaboración en la OTAN debemos tener. Creo que esos temas, una agrupación de electores no entra, o por lo menos nuestra idea no es entrar en esos términos. Por lo tanto, nosotros nos limitamos. La fórmula que se busque, al final, se limitará a defender las zonas despobladas de España y, sobre todo, trabajar por un reequilibrio territorial para conseguir un país más igualitario y más justo. Salomón, seguiremos la pista a esta iniciativa. Estamos iniciando la temporada y la decisión acaba de acordarse en esa tercera asamblea, así que bueno, todavía quedan muchos meses por delante y hasta que haya periodo electoral en condiciones normales, porque las citas electorales se pueden adelantar, queda 1 año y medio, así que bueno, hay todavía un recorrido en el que espero que nos acompañes, que nos guíes en este mundo de las iniciativas, de los proyectos y en muchos casos medidas concretas que intentan frenar la despoblación en provincias como la nuestra y reactivar el desarrollo rural. Salomón Ortega, muchísimas gracias como siempre, nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias. Encantado de volver aquí. Lo mismo digo, Salomón. En 8 Magazine continuamos con, ya les he recordado que tenemos una cita en el dentista, nos vamos hasta Clínica Colina con nuestra compañera Leticia Gutiérrez y los expertos, por supuesto, de Clínica Colina. El bruxismo afecta al 90% de la sociedad. En algunas personas este hábito
origina importantes problemas y pierden calidad de vida. Por eso hoy estamos en Clínicas Colina para hablar del bruxismo. El doctor Colina nos ofrecerá los tratamientos más avanzados para controlar este problema. César Colina, director de Clínicas Colina en Burgos y Palencia. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que queremos saber es ¿qué es el bruxismo? Bueno, mira, nos toca hablar del bruxismo. El bruxismo es muy frecuente y muy común, Leticia, porque al final todo el mundo apretamos los dientes. Hay gente que aprieta más o aprieta menos, ¿no? Pero el bruxismo es el apretamiento de los dientes normalmente inconsciente por la noche, ¿no? Entonces, pues en los últimos estudios estamos hablando de que cerca del 96% de los pacientes apretamos los dientes. ¿Es un hábito o una enfermedad, César? Yo siempre le digo a los pacientes que es un hábito, no es ninguna enfermedad, es decir, no es ninguna patología. El problema está en que no sabemos por qué, pero el cerebro por la noche no desconecta, ¿no? El sistema reticular y límbico, que suena así muy raro, pero en definitiva es que el cerebro no desconecta y entonces por la noche descarga, vamos a decir, toda esa fuerza, esa tensión que a lo mejor durante todo el día, pues evidentemente podemos llegar a tener, ¿no? Hay un componente genético en las causas, fíjate qué curioso, noticia, cuando veo pacientes, abuelos, padres, incluso esos nietos, sus hijos, si el abuelo o el padre era bruxista, esos hijos son bruxistas y tienen el mismo patrón de desgaste de dientes, ¿no? Es curioso. Entonces hay un factor genético y luego también un factor ambiental, es decir, personas nerviosas, con estrés, con ansiedad, con problemas psicológicos. Es decir, nosotros podemos tener un paciente que no es bruxista o ha sido un poquito bruxista y de repente a lo mejor el paciente llega con unos dolores tremendos provocados porque ha aumentado esa cantidad, ¿no? O ese tiempo de bruxismo o esa fuerza con el bruxismo nocturno, ¿no? Entonces hay unos factores genéticos y unos factores ambientales, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene problemas, pues aprieta más los dientes, ¿eh? Hablabas de esos factores, ¿cuál es la sintomatología y cuáles son los signos que provocan bruxismo? Sí, claramente la sintomatología muy clara es dolores de cabeza, que realmente son dolores musculares. Si nos fijamos, aquí tenemos un músculo, es el músculo temporal, es el músculo que está por delante del ojo y ese es como un dolor de cabeza por delante del ojo. Dolores de cabeza, de cuello, de espalda, porque nos coge también el masetero, que es el músculo de la masticación, y el esternocleidomastoideo, por tanto nos da dolores a veces de cuello. Dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de espalda, dolores articulares, porque al final estamos hablando que es una articulación, es como una rodilla, Leticia. Entonces, cuando apretamos los dientes, esa tensión sobrecarga el sistema, los ligamentos se inflaman y incluso sintomatología como chasquidos. Hay gente, por ejemplo, cuando abre y cierra la boca, clac, 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 clac. Eso es el menisco que está descoordinado, ¿no? Dolores de cabeza, cuello, espalda, dolores articulares, es decir, al fin y al cabo lo que incide sobre todo es nuestra calidad de vida, ¿no? Porque la gente a veces llega con unos dolores tremendos, tanto de músculo, este músculo es muy puñetero, el masetero, porque, claro, al final el problema que tenemos es que todos los días tenemos que comer, y el problema es que si yo me rompo una pierna, bueno, me ponen unas muletas y no toco la pierna, ¿no? O no la muevo, pero yo tengo que hablar, tengo que comer y tengo que tragar. Entonces cada movimiento de la articulación, de la mandíbula, nos da dolor, ¿no? Y es una pena, pero es así. Entonces, y encima, por la noche aprieto los dientes, ¿no? Por lo tanto, esos son los síntomas más clásicos del dolor, un poco debido al dolor provocado por el bruxismo. Y luego esos signos muy claros, desgaste de dientes. La gente desgasta los dientes, entonces ves que los dientes están totalmente perdidos. Y hay gente que llega a los 60 años y le quedan 2 milímetros de diente. Y en cambio esos pacientes, por ejemplo, que desgastan mucho, no suelen tener sintomatología, ¿no? Es un poco un equilibrio entre, si desgasto mucho, a veces no tengo sintomatología, ¿no? Pero bueno, en fin, que es un poco lo clásico del bruxismo. Afortunadamente para el bruxismo hay tratamientos. ¿Cuáles son las soluciones que nos ofrece Clínica Colina? Pues mira, la articulación es compleja, pero a veces sencilla, ¿no? Es decir, hoy en día cuando tenemos un paciente que es bruxista, lo primero que hacemos es colocamos una férula de descarga, Leticia. ¿Qué es una férula de descarga? Una férula de descarga es este aparatito que se hace para el paciente individualizado. Cada paciente lleva en forma evidentemente de dientes, pero luego todo lo que es cómo tiene que morder y los movimientos de esta férula de descarga, con F, férula de descarga. Entonces, lo que hacemos con esta férula de descarga, que se la coloca al paciente, cuando el paciente muerde,
es como que al cerebro le engañamos y entonces le decimos, oye, yo no aprieto hasta el final, no aprieto tan fuerte. Como no aprieto tan fuerte y le engañamos, evidentemente lo que está provocando es que el paciente no tiene esa fuerza de masticación, los músculos no contrae tanto y no llega a tener esa sintomatología tan aguda. Va a seguir apretando, pero vamos a poderlo paliar con la férula de descarga, ¿vale? Por lo tanto, la férula de descarga vamos a decir que es lo básico e imprescindible para no tener dolores agudos. Importante. Lo que pasa es que luego también la evolución del bruxismo, que hoy en día es muy común en la sociedad, pues hemos logrado acompañar con otras terapias, ¿no? Por ejemplo, hay una fisioterapia específica pues, para el bruxismo, ¿no? Colocamos férula y fisioterapia. Porque si no pongo la férula, ¿qué más me da que vaya al fisio, que me trabaje toda la musculatura y mejore? Y por la noche voy a apretar. Por lo tanto, es importante saber que hay incluso punción seca de maseteros y créeme que a día de hoy trabajamos incluso hasta relajantes musculares en pacientes que vienen no pueden abrir la boca o están muy agudos, relajantes musculares, férula, fisioterapia. E incluso, hasta los casos más extremos, llegamos a intentar porque no hay evidencia científica, pinchar botox o inyectar botox para que los músculos maseteros, especialmente los músculos maseteros, pues no contraigan y mejore ese dolor. ¿Y qué recomendaciones daríamos a los pacientes bruxistas para que no tengan problemas a lo largo de su vida por esta patología? Pues el primero y clave, Leticia, es cuidado cada vez que vayan al dentista. Cada vez que vayan al dentista van a estar con la boca abierta, van a estirar los músculos y la articulación, pues evidentemente va a sufrir y se va a inflamar. Entonces, después de un tratamiento dental, que estamos una hora con la boca abierta, va a haber al día siguiente molestia, inflamación de la articulación. En fin, o sea, eso hay que saberlo, porque yo se lo digo a mis pacientes, pero muchos dentistas a lo mejor no lo dicen. Y ya no te cuento si hemos puesto unos implantes o algo que el paciente piensa que a lo mejor son de los implantes, ¿no? Por tanto, estos músculos, que son los músculos maseteros, insisto en ellos, tienen muchísimas contracturas, elongaciones y desgarros. Y eso lo que hace es cuando luego vas a masticar, te duele y no puedes masticar. Antes no me dolía, ahora me duele. Entonces no, es por los músculos. Y evidentemente, con un antiinflamatorio, pues comiendo más blandito, se suele pasar. Y si no tiene el paciente férula, en el futuro habrá que poner una férula. Y segundo, ya que vamos al gimnasio por las noches, apretando los dientes, por el día no vayamos al gimnasio, por favor. Es decir, no comamos chicle, porque los pacientes que encima son bruxistas y comen chicle, pues están haciendo que esos músculos se hipertrofien, crezcan y encima luego tienen más contracturas. Por lo tanto, simplemente es eso, cuidado al dentista y por favor, no comamos chicle todos los días, un chicle de vez en cuando y con cuidado. Y si encima tengo una temporada que estoy un poquito peor de la articulación, pues como un poco más blandito. Cuidado al masticar, más blandito y poder tener una vida más o menos normal y no tener esos dolores agudos. Bueno, César, hemos aprendido muchísimo acerca de bruxismo, pero para los pacientes que realmente necesiten de estos cuidados, ¿dónde pueden encontrar a los profesionales de Clínica Colina, tanto en Burgos como en Palencia? Pues en Burgos estamos aquí en Reyes Católicos 41 y en Palencia ya desde hace ya 14 años en el Paseo de la Julia número 1, al lado de Maristas, en la Plaza España. Ahí estamos encantados de poderles atender. Gracias, César. Hasta la próxima. A ti, gracias. Son las 4:54. Gracias, Leticia. Volvemos a la Clínica Colina en un par de semanas para seguir cuidando nuestra salud dental. Ahora vamos a continuar recorriendo la provincia, pero lo vamos a hacer con una guía muy especial, la de este libro que tengo entre las manos, que se llama Viaje por tierras de Castilla y Cantabria. Me acompaña su autor, Pascual Izquierdo. ¿Cómo estás, Pascual? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Muy satisfecho con el trabajo, es para estarlo, porque este libro que vamos a ir desgranando en la conversación que vamos a mantener en los próximos minutos, es el trabajo, el fruto del trabajo de muchos años, pero también de una experiencia personal muy importante, ¿verdad, Pascual? Ciertamente, tiene el trabajo primero de haber hecho el recorrido en bicicleta. Por eso este grupo de amigos que hemos recorrido esas tierras de Castilla nos hemos autotitulado con un punto de humor Caballeros de la Orden del Pedal, el esfuerzo implícito de ese trabajo. Y tiene primero el haberlo recorrido, segundo el haberlo escrito, tercero el haberlo reescrito, porque hay que apuntar que estas reflexiones de viaje, estas andanzas de viaje, se publicaron en el Diario de Burgos pues hace unos 25 años aproximadamente en entregas periódicas y hasta culminar pues, unos 2 años de exposición. Pero luego yo
una vez que estaban ya publicados, siempre estaba acariciando la idea de reunirlas en forma de libro, estos artículos. Y así hace 3 años, pues tomé la decisión de comenzar a trabajar en ello. Entonces ahora vino el trabajo de reescritura, porque volví a leer los textos, habían pasado 25 años, la mirada era distinta, yo era distinto. Entonces hice primero una labor de poda estilística, de reescritura, eliminé muchos artículos. También eliminé un tono que había un poco elegíaco y lírico, de exaltación de la Castilla, que fue imperio de la Castilla condal. Y entonces tomé la decisión de que había que revisitar sobre todo los lugares que eran susceptibles de haber sufrido mayores modificaciones. Por ejemplo, Cortiguera o, por ejemplo, el monasterio de Santa María de Río Seco. Y entonces, esta vez no en bicicleta, sino yo mismo, no los caballos del pedal, pero solamente el cronista del grupo, pues hice esa revisitación y aporté una nueva mirada, la mirada... Pascual, vamos a detenernos porque nos has contado muchas cosas muy interesantes. Sí. Nos vamos a ir deteniendo en cada una de ellas. Para empezar, recorriste estos espacios que están reunidos en el libro con los caballeros del pedal, ¿hace cuánto tiempo? Pues hace unos entre 25 y 30 años, porque son 5 itinerarios y recorrimos uno cada año. Empezamos por el primer itinerario por el condado de Muñoz, es decir, esas tierras que se enlazan entre Santa María del Campo y Villadiego, pasando por Villaveta, por Villasantino y demás. El segundo itinerario es todo el curso de la Arlanza, desde la desembocadura, bueno, un poco antes, el Palenzuela, que es la villa Palenzuela de Palencia, hasta Neila, que es prácticamente el nacimiento, pues pasando por todos los lugares que recorre. El tercer itinerario, fue ya el tercer año, claro está, recorrimos prácticamente el curso del Ebro, pero hicimos una incursión a Cantabria, para asomarnos al mar. Y luego también acabamos recorriendo la comarca de la Bureba. El cuarto itinerario nos centramos en el románico palentino, sobre todo la zona de Aguilar de Campoo, el románico que está al sur de Aguilar y luego el románico que está en la montaña palentina. Los lugares más interesantes, no fue un recorrido muy minucioso, sino realmente los lugares que mi hermano había seleccionado. Y luego ya el quinto año y el quinto itinerario fue un recorrido, una inmersión completa en los paisajes de la Tierra de Campos. La Tierra de Campos vallesoletana y la Tierra de Campos palentina, y al final acabamos en la comarca del Cerrato. Bueno, pues ese fue el viaje original. Exactamente. Que Pascual ha revisitado. Se publicaron aquellos textos en su momento. Pascual, tú ya vemos que el paso del tiempo te ha sentado fenomenal, con lo activo que has estado deportivamente y literariamente, bueno, es comprensible, pero a los textos y a los propios lugares, ¿qué tal les ha sentado el paso del tiempo? Porque ahora los has revisitado y, como decías, bueno, has tenido que hacer retoques estilísticos, pero ¿qué lugares te has encontrado? Pues yo creo que les ha afectado de manera diversa. En algunos lugares revisitados no he querido tocar la primera visión, he querido mantenerla, ¿no? Y en otros, pues eso he propuesto, porque me ha parecido que esta visión un poco más sombría, 25 años después, con una mirada más pegada a la realidad y sus aristas, pues servían para subrayar la otra cara de Castilla, la cara del dolor, del abandono y de la soledad. Entonces aquí he subrayado, por ejemplo, en los pueblos que otra vez he visto, como por ejemplo Crespos. Iba preguntando, ¿cuántos habitantes hay en invierno? En Crespos me comentaron, pues el año 2014 éramos 9, pero en el 2018, que fue cuando lo revisité, me decían, somos 5. Eso da un poco la imagen de esta Castilla abandonada, solitaria, ¿no? Entonces, he hecho énfasis en esta segunda visión superpuesta a la primera, justamente digo, en subrayar ese tipo de aspectos. Otros lugares que han cambiado, o algunos lugares que han cambiado mucho, por ejemplo, Cortiguera. Cortiguera es un lugar emblemático, ¿por qué? Porque dentro de las osadías o audacias que llevábamos a cabo los caballeros del pedal, ideadas por mi hermano, era hacer algo extravagante, algo que se saliera un poco de lo normal. Por ejemplo, dormir en San Pedro de Arlanza. Dormimos en Pedro de Arlanza hace 28 años. Mi hermano le pidió permiso al guarda que había entonces, nos preparó, nos dio la llave para entrar, después de cenar en Covarrubias subimos y con unas mantas de macho harto livianas que nos dio y algo de ropa que llevábamos nosotros, porque esto era finales de junio, entramos por uno de los claustros, fuimos a la sala capitular. La sala capitular era un inmenso rectángulo con suelos de tierra y tenía en el suelo pues una especie de puertas de madera que nosotros utilizamos como si fueran somieres. Recuerdo perfectamente la imagen porque había cubas de vino
en los alrededores de la pared, es decir, de las antiguas cubas en las que hacían los monjes vino, que aún quedaban hace 30 años en la sala capitular. Bueno, pues allí, después de cenar en Covarrubias, entramos en el monasterio, recorrimos una crujía del claustro, desembocamos en la sala capitular, allí nos tumbamos como pudimos en las puertas realmente, pero a eso de las 3 de la mañana nos despertó el frío que entraba por los ventanales. Y entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues nos levantamos como pudimos, otra vez volvimos en camino inverso y en una cabaña, en un pajar que había al comienzo del monasterio, allí nos refugiamos y entre las pajas más o menos nos adormilamos. Esa fue una experiencia. Pascual, te has referido en esta conversación varias veces ya a tu hermano, que está muy presente en este libro, porque esto que ahora me vas a aclarar si es un libro de viaje o puede servir de guía o las dos cosas, es una edición muy especial que está ilustrada. Estamos viendo algunas imágenes que firma precisamente tu hermano, una serie de acuarelas de todos los lugares prácticamente que aparecen en el libro, y el resultado final es una edición súper bonita, súper cuidada, con ¿cuántas ilustraciones? Más de 80, me Pues decías. exactamente son 83 ilustraciones, más las 2 cubiertas, más 6 mapas, porque también tenemos el elemento de los mapas como un elemento, como algo original, porque yo había pensado poner en los mapas, porque cada itinerario tiene su mapa para que el lector sepa orientarse un poco por el camino que se va a recorrer, pero mi hermano dijo, no, yo voy a hacer los mapas a mano, como si fuera un mapa antiguo. Entonces envejeció el papel, hizo todo el trayecto, todo el itinerario, y con flechas indicando los lugares de ida y de vuelta y los lugares recorridos. Y son los mapas realmente una verdadera delicia. La importancia de mi hermano que me comentabas. Mi hermano ha sido el promotor de estos viajes, el alma mater y el tracista de los itinerarios, con lo cual, a mí cuando hice esa reescritura, añadí 150 páginas en la segunda redacción, me di cuenta que el libro quedaba cojo, es decir, faltaban, yo creo, las vivencias, las aportaciones pictóricas de mi hermano. Mi hermano había vivido con más pasión que yo todas estas aventuras, todas estas andanzas, entonces le dije, bueno, yo creo que eres fundamental contar con tu participación, así hacemos una especie de testamento literario y pictórico de los hermanos Izquierdo, como los hermanos Becker, que también trabajaban al unísono. Y efectivamente, entonces negociamos a ver qué puntos se podían ilustrar. Han salido buenos artistas los hermanos Izquierdo, ¿eh? Este libro yo creo que está razonablemente conseguido. Pascual, una cuestión más antes de despedirnos. Sí. Yo cuando charlamos sobre el libro y recibí el libro pensaba, ¿es un libro de viajes? ¿Es una guía? Porque uno lo puede seguir. ¿Podríamos repetir el itinerario que realizasteis vosotros? Sí. Está perfectamente indicado. Sí. Además, es las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí, puede ser un híbrido, realmente es un libro de viajes, pero se puede utilizar como un vehículo, como un vehículo para que luego el lector recorra justamente los itinerarios, y también como una especie de guía, porque se aluden a muchos elementos monumentales e históricos, además de paisajísticos, y entonces es una referencia para que el viajero que luego quiera recorrer tenga una perfecta orientación y tenga sobre todo documentación para seguir esas indicaciones. El libro ya está publicado, lo publica Oportet Editores, lo pueden encontrar ya en las librerías. Sí. Y además, como mañana se presenta oficialmente y conoceremos los detalles, pero en el marco de la Feria del Libro se lo contaremos oportunamente a nuestros espectadores. Estará presente también Pascual Izquierdo con este libro. Bueno, y en una sesión muy especial, que no sé si podemos contar o no, pero bueno, llegará el momento porque creo que se presenta mañana oficialmente. No, el día 7, se presenta... El libro, sí, decía la feria al completo. Ah, sí, la feria sí, pero el libro es el día 7, se presentará en la Sala Polisón, con el concurso de varios autores burgaleses de relieve, podemos decir. Bueno, pues... Y también con el curso de mi hermano, evidentemente, que hablará de sus ilustraciones. Estupendo, será un placer escucharos. Felicidades por el trabajo, Pascual, porque es una delicia como lector y como viajero, y un grandísimo trabajo. Sé que quieres prestarle
tu tiempo y tu atención a este libro, pero que sigues trabajando en otros libros que verán la publicación muy próximamente, ¿no? Ciertamente, los Caballeros de los Dedos de Pedal hemos estado muy activos durante mucho tiempo y recorrimos el Canal de Castilla, porque había uno de los miembros de la cofradía que era muy partidario, muy amante del Canal de Castilla, y lo hemos recorrido algo así como 7 u 8 veces. Y entonces, pues evidentemente, tengo libro ya escrito, no publicado, y sin todavía las aportaciones de mi hermano, pero seguramente saldrá al año que viene, con o sin aportaciones, saldrá el viaje por el Canal de Castilla. Bueno, vamos a disfrutar de momento de este viaje por las tierras de Castilla. Seguimos viendo el próximo día 7 la presentación del libro, y cuando llegue el siguiente, pues volvemos a encontrarnos. Muchísimas gracias. Perfectamente. Gracias, Pascual. A que ti. vaya bien. Son las 5 y 6 minutos en 8 Magazine. Nos detenemos un momento en el camino tras la publicidad. Continuamos con una nueva entrega de Sal y Luz, hablando también de la encuesta que ha realizado la Archidiócesis de Burgos para conocer la percepción que tienen los burgaleses respecto a la Iglesia. Estaremos con Gerardo de Mateo en una construcción sostenible. Todo eso tras la pausa. Son las 5 y 13 minutos, seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a continuación a comentar los resultados de una encuesta que ha realizado la Diócesis de Burgos, intentando conocer cuál es la percepción desde un punto de vista científico y objetivo que tiene la sociedad burgalesa de la propia Iglesia. Se ha realizado una encuesta, conocemos los resultados y vamos a repasar todo ello en los próximos minutos de la mano del vicario de pastoral de la Diócesis de Burgos, José Luis Lastra, que me acompaña esta tarde. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar conociendo el motivo por el que desde la diócesis tomáis la decisión de encargar esta encuesta. Luego nos ocupamos de los resultados, pero ¿de dónde nace? Bueno, estamos en un proceso de asamblea diocesana, que justo la iniciamos antes de la pandemia nos la ha retrasado. Entonces, la asamblea diocesana es un momento de repensar cómo estamos, dónde estamos y cómo enfocar los próximos años. Entonces, ya al comienzo, en noviembre del 2019, hicimos un primer sondeo, cuestionario, pero que lo repartimos entre nuestra gente. Hubo casi 5.000 respuestas, pero claro, era la respuesta de las personas que van a nuestras parroquias habitualmente. Entonces, al llegar el obispo nuevo, al llegar don Mario, dijo, ¿y por qué no hacemos un sondeo más científico y más global de toda la población burgalesa? Entonces él lo propuso, se consultó al Consejo Pastoral Diocesano, se vio que sí, y dijimos, venga, vamos a hacer esta mirada objetiva que nos ayude en este proceso de asamblea que va a terminar pronto, va a terminar en abril, y nos ayudará a acertar con las propuestas de los próximos años. Y ese fue el motivo. Así que se pone en marcha la iniciativa y se hace una encuesta, pues como se hacen los sondeos de cualquier tipo, ¿no? De temas de consumo, políticos, intención de voto. Nosotros en esta casa, en Radio Televisión Castilla, hacemos también sondeos sobre diferentes temas de la actualidad. ¿Cómo se realizó ese sondeo, esa encuesta? Pedimos proyectos a 4 empresas especializadas, una de Burgos y 3 de fuera, y al final, bueno, por diversos motivos elegimos una de Bilbao, que además tenía ya experiencia porque había realizado sondeos parecidos para la diócesis de Bilbao y para otras. Entonces, una vez que se lo encargamos, es una empresa que no conoce Burgos para nada, con lo cual en principio puede ser más objetiva, pues ha realizado esta encuesta. La empresa se llama Ikerfel y la encuesta ha sido con 726 llamadas telefónicas. Teniendo en cuenta las proporciones de edades, de hombres, mujeres, capital, provincia. Bueno, entonces todas esas variables nos las han dado también, y eso se realizó durante el final de junio y 1 de julio, más o menos. En 4 semanas, 5 semanas se realizó, y hace 3 o 4 semanas es cuando nos han dado los resultados. Con esa muestra, 726 entrevistas telefónicas, dicen que la fiabilidad, el margen de error es el 3,7%, con una fiabilidad del 95,5%.
por tanto, bastante aproximado a lo que puede ser la realidad. Desde luego. Bueno, esta es la ficha técnica, podríamos decir, José Luis, de esta encuesta. Vamos con los resultados. Antes de analizarlos, en general, ¿os cuadra con la imagen que teníais vosotros, con la encuesta que de una forma un poco más informal habíais realizado vosotros? En bastantes cosas sí, lo que pasa es que nos aporta nuevos datos, porque al hacerse la población general, por ejemplo, nos da un primer perfil de quienes se consideran católicos y quienes no, quienes se consideran católicos practicantes y quienes se consideran no practicantes, quienes se consideran de otras religiones, indiferentes. Eso, por ejemplo, no lo teníamos, eso es más nuevo. Ya la propia percepción de la Iglesia de que es más valorado o menos valorado, eso coincide bastante con el cuestionario inicial que teníamos. Vamos con los resultados. Según esta encuesta, de la que ya les hemos contado la ficha técnica, el 67% de los burgaleses se declaran católicos y un 24% practicantes habituales. Es una cifra, no sé si llamativa, ¿no? ¿Vosotros cómo lo interpretáis? Ahí no sabíamos medir, pero bueno, puede reflejar bastante, creemos, la sociedad burgalesa, ¿no? Que 2/3 se declaren católicos, 1/3 es la suma de los creyentes en otras religiones, agnósticos, indiferentes, ateos, y que luego dentro del gran bloque de los católicos sea una minoría, aunque una minoría amplia, los que se consideran a sí mismos católicos practicantes habituales, ¿eh? Que es ese 24, la cuarta parte de la población, ¿sí? Eso sí que nos cuadra bastante con lo que puede ser. Es un poco diferente o bastante diferente de los datos de España, ¿eh? Los datos del último CIS dan unos resultados bastante diferentes a los de Burgos. Está casi totalmente invertido. Los católicos practicantes son muchos menos y los no practicantes son muchos más. Burgos sí que creemos que como sociedad conserva todavía un humus social quizá más cristiano, más católico que otras zonas de España. José Luis, este es un resultado de una encuesta realizada en ese momento. Al final las encuestas son una fotografía de un momento muy concreto y así lo hemos reflejado, pero después está vuestra experiencia diaria, semanal, cada domingo, cada cita, y ahí es donde se puede ver, se puede contrastar de alguna manera esos datos a los que te referías. Según la encuesta del CID, el mapa es de una manera, según esta otra encuesta es de otra, y la realidad se corresponde bastante desde vuestro punto de vista. Sí, así es. Otra cosa es que haya ciertos datos que nos han sorprendido un poquito y que ojalá fueran ciertos. ¿Cuáles os han sorprendido? Por ejemplo, el dato de los que dicen que participan semanalmente en la Eucaristía, en la misa. Sumando toda la población y haciendo los porcentajes, nos sale en torno al 23-24% de los burgaleses, no de los católicos, sino de todos los burgaleses, que dice que una vez a la semana van a misa. Pues no sé si antes de la pandemia llegaríamos a ello, ahora expresamente no. Quizá también hay los que participan en la misa por televisión, la oyen en la radio, la ven en el YouTube desde su casa, pues también le habrán dicho yo estoy en misa una vez a la semana posiblemente, ¿no? Bueno, pues es una de las cosas que, bueno, quizá es un poquito sorpresa hacia arriba, tampoco lo hemos medido nosotros objetivamente. Luego hay una cosa que sí que realmente hemos visto y es cierta, y esa la corroboramos, y es que el ir a misa sigue siendo como el principal distintivo para que alguien se considere a sí mismo católico practicante, o incluso practicante habitual, pero que sin embargo luego el grado de pertenencia a grupos, actividades de la parroquia que no sean la misa baja muchísimo. Más o menos el 20%. El 20%, es decir, 1 de cada 5 católicos practicantes habituales dice que además de la misa tiene otra tarea, tiene otro grupo, tiene otra actividad, tiene un voluntariado en la iglesia. Eso nos cuadra bastante. Hay mucha gente en nuestras iglesias, pero pocos comprometidos en otras tareas. Hablando de otras tareas, también habéis querido preguntar en este sondeo por la labor asistencial que realiza la Iglesia, concretamente la diócesis de Burgos, de apoyo a colectivos vulnerables. Ese es uno de los aspectos que más valoran, y aquí sí entiendo que los ciudadanos en general, ¿no? Sí, eso sí que era también esperable, porque a nivel nacional coinciden las estadísticas que de las diversas facetas o actividades o personas de la Iglesia, las dos más valoradas son, en primer lugar, los misioneros, y eso en Burgos puede ser más elevado por la cantidad de misioneros burgaleses que hay, y en segundo lugar, Cáritas. Después, curiosamente, no sabíamos dónde lo colocaría el personal, vienen las actividades del 8º centenario de la catedral, es decir, son bastante bien valoradas por la sociedad en general,
católicos y no católicos. Y después hay acontecimientos, bueno, la propia conmemoración del 8º centenario y cuestiones de actualidad como la pandemia que también se valoran y que se reflejan en este sondeo. ¿De qué manera? Esa ha sido una pequeña o gran sorpresa que nos hemos llevado, porque nuestra percepción era más negativa. Era que la pandemia había supuesto un bajón y había supuesto una pérdida de personas en nuestras comunidades. De esos que dices, ya no van a volver nunca. Bueno, pues sí que es cierto que los católicos practicantes ocasionales dicen en la encuesta que quizá la pandemia ha supuesto un alejarse un poquito más de la Iglesia, pero los católicos practicantes habituales dicen que su fe ha salido en general reforzada, que se sienten más solidarios, más miembros de la Iglesia, rezan más y se preocupan más del prójimo. Es una cosa que nos sorprende positivamente. Hoy en el programa del miércoles lo hacemos especialmente, nosotros nos ocupamos de toda la provincia, igual que la diócesis, pero los miércoles reflexionamos un poco más sobre los pequeños núcleos, sobre temas de actualidad relacionados con el medio rural. En este caso, en esta encuesta se ha realizado por toda la provincia, como ya nos has explicado al principio de esta conversación. ¿Esta percepción varía de alguna manera en entornos urbanos o rurales? Porque es verdad que lo que significa la Iglesia desde el punto de vista religioso, pero también patrimonial, también social en el medio rural, no es igual que en el urbano. Sí, una de las 4 variables que nos han dado es la de la ubicación geográfica del que respondía. En 4 núcleos, Burgos, Aranda, Miranda, resto de provincia. Entonces sí que hay diferencias no demasiado grandes, pero sí que las hay sensibles, y yo que he estado parte de mi vida en Aranda y otra parte de mi vida en Miranda, lo corroboro. Por ejemplo, en Miranda está mucho más desarrollada la imagen social de la Iglesia y bastante más alejado el tema informativo de la diócesis, y en Aranda, por ejemplo, destaca muy en positivo el tema de las cofradías, que ahí se ve muchísimo, y más la religiosidad popular en general. Son 2 núcleos muy distintos. Y luego los pequeños pueblos normalmente tienen una valoración más positiva de la Iglesia y una valoración más positiva de los sacerdotes, quizá porque se les conoce mucho más por el nombre, por la cercanía. José Luis, estos datos que, bueno, el informe está publicado y nuestros espectadores web, lo pueden leer al completo. Son 96 folios, no más. Bueno, si les apetece, nosotros les ofrecemos un resumen, pero ahí lo tienen. Ahora, ¿qué va a ocurrir con estos datos? Que bueno, que son muy interesantes para analizar cómo estamos haciendo ahora y desde luego más en profundidad, pero la diócesis, ¿qué planes tienen? Empezábamos un poco la conversación en este sentido, ¿no? Estáis en un proceso asambleario. ¿Esto tendrá su reflejo en ese proceso? Así es. Ahora mismo estos días se está repartiendo un documento a los cientos de grupos que hay trabajando por toda la diócesis, grupos de asamblea, que inician una fase intermedia. Entonces, las 6 primeras páginas del documento es un resumen de la encuesta. Y se dice a la gente, dice, leed esto para tenerlo en cuenta en las propuestas que después enviéis, para intentar aterrizar del modo más adecuado. Entonces eso va a ser como la presentación y la difusión a gran escala. Y luego posiblemente, lo estamos valorando, haremos una pequeña comisión ya interna de la Iglesia para decir, con esto encima de la mesa, qué pasos deberíamos dar y en qué campos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese proceso. Queríamos dedicar unos minutos a esta encuesta en concreto. José Luis, los miércoles, además, es día de estrenar reportaje de Sal y Luz en esta casa. Hoy la verdad es que no podía tener mejor invitado para el tema que nos ocupa, porque vamos a hablar de migraciones, algo que conoces muy bien. Sí. Llevo en la Delegación de Migraciones desde el año 2005. Así que, y justo este domingo próximo es la Jornada Mundial de las Migraciones. ¿Y qué podemos destacar de esa Jornada Mundial, que ahora vamos a resumir en el reportaje que firma Luis Ángel Rozas y en el que participan muchas personas también? Pues lo que podemos destacar es que el Papa Francisco nos pide que este año hablemos de nosotros. No tanto ellos, vosotros, nosotros, autóctonos, nosotros. La sociedad y la Iglesia somos nosotros. Distintos, diversos, pero nosotros. Pues vamos a ver ese reportaje semanal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Continuamos en el marco de la diócesis con una nueva entrega de los reportajes semanales de Sal y Luz, que, como acabamos de comentar de la mano de José Luis Lastra, dedicamos a las migraciones. Es un reportaje de Luis Ángel Rozas.
Con el cambio de siglo, el fenómeno de la migración comenzó a ser una realidad en Burgos. La llegada de gentes procedentes de distintos puntos del planeta confiere a nuestra provincia un aire cosmopolita. Pero dar ese paso, dejar atrás una vida, un país, familia, amigos y comenzar de nuevo en una cultura diferente, donde en algunos casos se habla un idioma que desconocen, no es tarea fácil. Por ese motivo, en la diócesis de Burgos se planteó la necesidad de poner en marcha una pastoral de migraciones. Es verdad que se busca la acogida, se busca el promover, se busca luego pues, que la persona salga para adelante, ¿no? Pero hay instituciones que ya se encargan de eso. Entonces la pastoral surge casi un poquito, surge a la par, pero ya están Cáritas apoyando, ¿no? esa primera acogida. Está la casa de acogida que ya va recibiendo a las personas que van llegando de otros sitios. También está Atarea Intercultural, que se encarga de esas cosas, ¿no? De los documentos, de la primera llegada, ¿no? La primera acogida que se da. Nosotros ya nos encargamos de la segunda parte, ¿no? De que las personas se integren, de acogerles también, pero ya dentro de la iglesia, ¿no? Se va pensando en el año 2000, porque van llegando muchas personas, van llegando personas de distintos lugares. En el 2002, Agustín Peña, un sacerdote que ya falleció, pues creó o dijo, pues hagamos una pastoral con personas que trabajan en este área, ¿no? Yo estuve 7 años de misionero en Perú, mis razones para ir eran las misiones, entonces pues no es una emigración forzosa la mía, ¿no? Pero pues te das cuenta allí también de la acogida que tienen con las personas y cuando regresas de misión pues también tienes una relación especial pues con la gente de Perú, de Colombia, de otros pueblos y también intentas esa acogida que te han dado a ti, pues dársela a ellos, ¿no? Y ahora que estoy en el arciprestazgo de Miranda, trabajando en Cáritas y en la pastoral de migraciones, pues también te das cuenta de la necesidad de trabajar pastoralmente, de esos encuentros que hacemos con todas las nacionalidades que hay, ¿no? Allí la mayoría pues son portugueses, rumanos, incluso de Marruecos, pero muchas veces con la gente que te encuentras son de Colombia, de Perú, de Honduras, de Senegal, de muchos países y yo creo que es importante esa acogida y ese encuentro y vernos como personas, ¿no? Porque lo principal es un encuentro de persona a persona, descubrir que son personas, muchas veces con sufrimiento. Desde Cáritas nos hemos dado cuenta, desde sobre todo el programa de asesoría jurídica, de muchos que vienen huyendo de la guerra, de la violencia, desde Centroamérica, desde Colombia, desde Siria, desde muchos lugares vienen huyendo y necesitan también una gestión. Desde Cáritas, aparte del tema de alimentos, de ayudas, en el programa de acogida, pues todo el programa jurídico, el programa de infancia y adolescencia, también se trabaja con ellos y el programa de empleo, más del 50% de esos programas son personas migrantes en Miranda. La pastoral de migraciones echó a andar integrando a algunos colectivos que ya venían trabajando en la atención a las necesidades básicas de la población migrante que llegaba a Burgos, tales como Cáritas, la Casa de Acogida San Vicente de Paúl o Atalaya Intercultural, que está integrada por 5 congregaciones religiosas, jesuitas, Hijas de la Caridad, las de María Inmaculada, salesianos y las esclavas. Pretendemos con el apoyo a las personas migrantes, primero acompañar, servir y defender las necesidades de las personas que llegan a Burgos. Aquí se les hace una valoración de cuál es su situación familiar, personal, laboral, de idioma, etc. Y se les deriva a otros servicios, como puede ser el comedor, que está asentado en las esclavas, para aquellas personas que tienen necesidad de dar respuesta a su necesidad alimenticia, el apoyo escolar para niños de primaria y adolescentes de secundaria, que necesitan apoyo evidentemente para escolarizarse, y la enseñanza del español para aquellas personas que acuden, que no son de origen latino, que no conocen el idioma y que por tanto es un requisito fundamental para insertarse en nuestra sociedad. Igualmente tenemos otros servicios, como puede ser algunas casas de acogida para personas que carecen del derecho a la vivienda y la formación socioprofesional para facilitarles una inserción en el ámbito laboral lo más adecuada posible. Y en el otro ámbito sería el ámbito de la defensa
de los derechos de las personas migrantes que llegan a Atalaya y a nuestra ciudad de Burgos, tratando en definitiva de reconocer aquellos aspectos que por el mero hecho de ser persona tiene derecho, como puede ser el derecho a la sanidad, como puede ser el derecho a la educación, como puede ser el derecho al trabajo o como puede ser el derecho a una vivienda. Sabemos que este recorrido es un recorrido muy largo, es un recorrido complejo y en ese recorrido la persona migrante necesita nuestro acompañamiento, nuestro servicio y también en muchos casos nuestra defensa. Junto a ellos también se sumó desde un principio la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, cuyo cometido es luchar para que la persona sea lo primero en el mercado laboral, conseguir que cualquier ser humano tenga un trabajo decente. La OAC y todos los movimientos de pastoral obrera están porque sea un trabajo digno, la dignidad del trabajo y que hagamos con ese trabajo una sociedad decente, no un trabajo de cualquier manera retribuido, de cualquier manera planteado. Nosotros también queremos sensibilizar a la sociedad de que la población inmigrante está realizando una gran labor social, con trabajos que población autóctona no desarrolla, como pueden ser el trabajo en el campo, en el hogar, en la restauración. El drama de la migración, las penalidades que tienen que sufrir las personas que huyen de la guerra o de la pobreza en busca de un futuro mejor, se ha tratado de expresar con gestos, sin necesidad de palabras. El Círculo del Silencio surgió en Francia en 2007 de la mano de los franciscanos y rápidamente se extendió por todo el mundo. Se realiza en el Paseo de Atapuerca ese círculo de media hora en silencio y al que acuden pues en torno a los 80, 100 personas, depende, de distintos grupos, asociaciones y simpatías religiosos y civiles de toda clase de personas que están empatizando con esta reivindicación pacífica, silenciosa, una vez al mes. Y otra vez al mes la plataforma de las personas la plataforma de Burgos con las personas refugiadas lo convoca también en Gamonal. El primer grupo de personas migrantes que se integró dentro de esta pastoral fue el de Latinoamérica, una forma de hacer más sencillo el camino para aquellos que necesitan aclimatarse a una realidad muy diferente, lejos de los suyos. En el año 2004 integré la pastoral con inmigrantes. Pues desde ese momento estamos aquí reunidos, fuimos pocas, pero poco a poco se ha ido agrandando ya el grupo. Y hemos invitado a las personas solas que viven aquí pues en Burgos, inmigrantes de todos los países. Y el objetivo de la pastoral ha sido unir a los inmigrantes aquí en la ciudad, ver sus necesidades, festejar las fiestas patrias que no podemos festejar, las fiestas religiosas de la Virgen del Quinche, la Virgen del Cisne, para que se integren aquí al lugar, porque muchos no conocen, o sea, se sienten solos, entonces ya entrando acá, pues ya van despejando la mente poco a poco, van conociendo cómo es el lugar, cómo es el ambiente. Yo le doy gracias a la gente de aquí del lugar, que a mí me supo dar mucha acogida, tanto en los trabajos. Yo no tuve problemas de convivencia, a lo contrario, me han acogido de muy buena manera. Pero el camino no siempre es sencillo, especialmente cuando llegan momentos de crisis cuyos efectos son más virulentos con los más débiles. La primera llegada, por llamarlo del año 2000 hasta el 2008, pues fue un poco más fácil, ponerlo entre comillas, ¿no? Porque encontrabas trabajo, había un poco más de recepción de parte de las personas, estabas tú, te podías alquilar un piso tranquilamente, casi no había muchos problemas. A partir del año 2008 comenzaron a surgir pues, problemas porque ya llegábamos quizás más personas, ¿no? Más personas y a veces llegábamos pues casi con lo mínimo y casi los puestos estaban cubiertos, aparte la crisis económica. Es verdad que la crisis sanitaria última ha sido bastante fuerte para algunos porque han perdido familia, ¿no? Han perdido padres, han perdido hijos o lo han perdido
hermanos, ¿no? Muy cercanos, con nuestros países de origen. No es lo mismo que estar aquí en España, que la sanidad es mucho más accesible, ¿no? Allí es un poco más dificultoso y pues han sufrido, ¿no? en ese aspecto, porque no podías viajar. La población ha descendido en Miranda, ¿no? En los últimos años, tanto la población nacional como la población extranjera, y eso ha sido por la fuerte crisis. Y en concreto con el coronavirus, con la pandemia, pues se ha notado más que esas personas que no tenían redes a las que agarrarse, que no tenían familiares aquí, personas extranjeras, son las que más acudían muchas veces a Cáritas, ¿no? A pedir ayudas, a pedir recursos, a poder también salir adelante porque la pandemia les había golpeado muy fuerte. Durante estas 2 décadas, la Pastoral de Migraciones también ha entablado procesos de diálogo y acercamiento con las personas de otras confesiones o que profesan otras religiones. Es el caso de ortodoxos y musulmanes. El reto es allanar el camino en la integración a una nueva realidad en la provincia de Burgos. En 8 Magazine hacemos un nuevo alto en el camino. A la vuelta les presentamos una casa completamente sostenible que se ha levantado en Tubilla del Lago y también nos ocupamos de la previsión meteorológica. Hasta ahora. Son las 6 menos cuarto, seguimos en directo en 8 Magazine, aunque vamos a salir del plató y lo vamos a hacer de la mano de Gerardo de Mateo. Nos vamos a ir a conocer una construcción singular y completamente sostenible que se encuentra en Tubilla del Lago. Conocemos a los protagonistas de esta historia y el material del que está hecha esta casa de la mano de Gerardo de Mateo. Adelante, Gerardo. Nada, que no se cae. Hoy vamos a desmitificar el cuento de los 3 cerditos. ¿Por qué? Porque por mucho que soplemos y soplemos y soplemos, esta casa de paja, barro y madera jamás va a caer. Fijaros porque estamos en una casa sostenible de paja, recubierta con barro, como veis aquí. Este es el sueño de una pareja de arandinos que ha querido vivir de lo que le da la tierra. Impresionante lo que os vamos a traer hoy. Estamos en Tubilla del Lago y más en concreto en la finca El Saúco. Pedro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? A ver cómo contamos esto porque aquí hay mucho que hablar. Vamos a hablar de sostenibilidad. Fijaros la casa que se han hecho Mónica y Pedro en 4 años. Estamos en un octógono de paja. Los muros son de paja. Cuéntame. Los muros son de paja, están hechos con las balas de paja de toda la vida, las pequeñitas, y está recubierto con barro, como que fuera adobe, como se construía antiguamente, pues una mezcla de barro, de distintas granulometrías de arena y paja picada para que el barro no se vaya agrietando. Obviamente en la época en la que estamos pues tiene que quedar todo mucho más bonito que el adobe de toda la vida, que también tenía su cosa. Fijaros qué ventanal, porque ¿por qué, Pedro, es una casa octogonal? ¿Tiene su sentido? Pues tiene su sentido porque al ser octogonal se asemeja bastante al círculo y entonces aprovechas bastante lo que es la radiación solar durante todo el día. El sol empieza saliendo desde allí y se pone allí, entonces va recorriendo todo lo que es la casa. La parte más soleada, por así decirlo, que es la sur, hemos puesto una cristalera para intentar captar la mayor cantidad de energía del sol, sobre todo en invierno, que el sol está más bajito y entonces los rayos de sol inciden bastante dentro de la casa, pueden llegar hasta aquí más o menos. Con lo que en invierno tenemos un calor perfecto, claro. Pero en verano el sol solo llega a la ventana. Efectivamente, porque hemos colocado un alero protegiendo todo lo que es la casa, un alero que está calculado para que cuando el sol está lo más alto en el año, verano, que es el junio? 21 o 22 de junio, pues el sol no llega a penetrar dentro de la casa. Fijaos la inteligencia. Ven por aquí, Susana, porque os vamos a contar... Bueno, mirad las habitaciones, todo se lo han hecho ellos, con palés, todo está reciclado, todo es sostenible, la luz, por supuesto, son en esos paneles que tienen solares, tanto el agua, la calefacción. Y mira para que veáis
en esta ventana habéis hecho como los hacen los grandes restauradores para que se vea cómo es. Este es el fardo de paja y este es el grosor que tiene la pared, Pedro. Sí, el grosor de la pared, pues al final son las distintas capas de barro que, que se van echando para poder alcanzar un grosor suficiente para que la casa tenga una inercia térmica, que la inercia térmica es la capacidad que tienen los materiales para captar energía, para captar calor, y para que en invierno, cuando encendamos la calefacción, pues podamos tener un radiador gigante dentro de la casa, que son estas paredes. Claro. Qué gusto además que ahora no tienen que pagar la luz, porque como la generan ellos, no tienen que pagar a 140 vatios el kilovatio de euros. Y mirad aquí, porque también es otra de las cosas más curiosas, son los baños secos de toda la vida, que fijaros, a ver si Pedro, porque esto Mónica me lo explica muy bien, pero a ver tú, vamos a pasar, porque aquí tampoco tenemos, esto no va a ningún... Va a una depuradora vuestra, ¿verdad? El baño seco al final es un baño donde el mayor residuo que se genera, ¿no?, son las heces. Pues esas heces lo que vamos a hacer es compostarlas para hacer abono para los árboles. El pis, por así... Bueno, el pis de toda la vida, que vosotros también hacéis pis, ¿verdad? Pues lo vamos a llevar a la depuradora, porque también se podría aprovechar para nitrogenar las plantas, lo que pasa es que ya es un poco más rollo. Y el pis, como tampoco es tan difícil de gestionar, sin embargo, pues lo que se depura y fuera. Se depura y fuera. Las heces es lo que guardan, y con esos residuos, luego, pues para plantar árboles, pues qué mejor sustrato que eso, ¿verdad? Para hacer abonos para árboles. Para hacer abonos para plantas, por ejemplo, no serviría porque tiene bastantes patógenos, lo que son las heces, y es difícil de que esos patógenos desaparezcan. Fijaros la cocina, obviamente, cocina de las de toda la vida, que esto es a mí también lo que me gusta, la económica de toda la vida, pero que en verano, como sobra electricidad, pues se han comprado para usar y no tener que encender y achicharraros aquí en verano, claro. Pues sí, al final siempre hacemos la misma gracia, pero tenemos dos cocinas económicas, con la que cocinamos en invierno, y luego esta que hemos hecho una cocina de obra, que al final son con tablas de palés, unos ladrillos y poco más. Y pues el coste de esta cocina pues es ridículo comparado con una cocina normal. Antes os enseñábamos esta casa sostenible de muros de paja, con un adobe especial que han hecho ellos, y ahora os vamos a mostrar, porque Mónica nos va a explicar lo que hace, que aparte de ser su vivienda, bueno, pues es su trabajo. Aquí es la sede central de Ecos del Duero. Mónica, ¿qué es esto de Ecos del Duero? Algo sostenible es, seguro, ¿no? Seguro. De hecho, es una escuela de sostenibilidad práctica, ¿no? Entonces, la idea es transmitir un poco un estilo de vida sano, natural y regenerativo, nos gusta decir. Al final es enseñar que se puede vivir de una manera baja en tóxicos y alta en nutrientes, ¿no? Sobre todo más orientado a temas de alimentación y también a bioconstrucción, agricultura regenerativa, permacultura y temas de cosmética natural y de hogar sin tóxicos. Obviamente os ha pillado como a toda la pandemia en vuestro nacimiento del proyecto, pero bueno, ahí está todo. Además vais por muchos ayuntamientos de Castilla y León haciendo proyectos. ¿Qué tipo de proyectos hacéis? ¿Qué talleres? Cuéntame qué puede aprender la gente con vosotros. Vale, pues lo que hemos organizado hasta el momento ha sido sobre todo actividades de dinamización agroecológica. Entonces se han organizado mercados, el mercado Ribera Natural o los ecomercados se llamaban al inicio. Entonces fomenta que haya más comercio de proximidad, se favorece que haya más producción local de alimentos sostenibles, iniciativas sostenibles en general, no solo de producción de alimentos sino también de servicios. Y luego formación agraria muy enfocada a la agricultura ecológica regenerativa y que temas no tiene por qué ser tan cara, ¿verdad? Este tipo de agricultura. No, al final lo del precio también es un poco, muchas veces, valorar, ¿no? El trabajo. Claro, y sobre todo las prioridades, ¿no? Antes se gastaba mucho más dinero en alimentación, ahora se nos va mucho más dinero a ropa, tecnología y ocio, ¿no? Y luego, bueno, pues que, por ejemplo, un pollo o un pavo ecológico tiene 3 veces más de vida que un pollo convencional de industria. No son 25 días, ¿verdad? Claro, entonces todo ese mantenimiento que es 3 veces, pues aunque solo sea por el tiempo que le están criando de una manera más natural, alimentado con productos vivos y sanos para él y para nosotros,
pues ya cambia la película. Vamos para allá a la cocina, claro, porque está hablando de alimentos y yo soy gran amante, como sabéis, de la cocina. Esta es la cocina y aquí también dais vuestros cursos, que ponéis ahí unas mesas y lo tenéis todo aquí, ¿no? Eso es. ¿Con qué cocináis? Claro, ahora dime, semillas de todo, tendréis infusiones de todo tipo, la huerta ahí, lo tenéis todo aquí. Sí, la huerta que la vemos desde aquí, o sea, ahora el siguiente paso de hecho es diseñar toda la finca y la idea es irla desarrollando también con formación agraria, ¿no? Con formación un poco de permacultura y demás. Entonces, ¿con qué cocinamos? Pues un poco con todo. La idea es transmitir, pues eso, una cocina basada en la tradición y en los nutrientes, ¿no? Muchas Hablas veces... como los grandes chefs, ¿verdad? Una cocina basada en la cocina de toda la vida, ¿verdad? Claro, pero es importante porque se ha perdido mucho la tradición de la cocina, el caldo de huesos, el cocinar con lo que tenemos más a mano, con la temporada, con la proximidad, ¿no? Muchas veces se dice que es sostenible en temas de alimentación. Lo más sostenible sin duda es intentar alimentarte, dicen incluso, de lo que podrías llegar andando en un día. Sí, es verdad. Esa es la proximidad. Eso es lo más sostenible. Aunque las algas son muy buenas. Sí, todo claro, tipo de algas, o sea, se puede ampliar. Eso lo tenemos aquí a un metro. Y supongo que los bichos ya todavía no. Sí, sí, sí. Ah, ¿ya estás con insectos también? Ah, insectos, bichos. No, que es el alimento, el alimento del futuro, digo. Sí, pero bueno, pues a quien le gusta estupendo, yo no los he probado nunca, ¿no? Mónica, muchísimas gracias por habernos enseñado que se puede vivir con lo que uno tiene a una hora andando, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Ya lo veis, hay que ayudar a la tierra y qué mejor que construyéndose uno su propia casa. Gracias, Gerardo. Mañana volvemos a encontrarnos. Nos queda pendiente conocer la previsión meteorológica, que también ampliaremos mañana. Será jueves y nos visitará Daniel Ángulo para darnos cuenta detallada de la previsión meteorológica, pero también para conocer lo que está pasando en nuestro entorno natural. Hoy es el primer día de otoño, hablaremos de esta estación, también de la berrea que ya ha arrancado y de la previsión meteorológica. Lo que viene a continuación es un resumen de lo que va a ocurrir en las próximas horas de la mano de nuestro experto, Daniel Ángulo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. En la imagen del satélite de estas últimas horas del verano oficial 2021 vemos que las lluvias afectaban sobre todo al Mediterráneo y especialmente a Baleares, mientras en nuestra provincia, situado en el centro de la imagen, vemos que alternaban las nubes con los claros. Mañana, la dana, la gota fría, se traslada al sur de la península y será precisamente allí donde haya lluvias más importantes, en el suroeste y en el sur. Concretando para nuestra provincia, para este jueves 23 de septiembre, día primero completo del recién estrenado otoño, que como sabemos entrará esta noche a las 21 horas 21 minutos. En el norte estará nuboso, con alguna llovizna a primeras horas, pero el resto de día transcurrirá sin lluvias y subirán las temperaturas. Mañana máximas en toda esta zona de Merindades, Valle del Ebro y Bureba sobre 21-23 grados y mínimas de 10-11 grados. En el centro y el oeste habrá algunas nubes por la mañana que luego se alternarán con claros. No esperamos lluvias y mañana, al entrar viento flojo y más templado del este, subirán las temperaturas. Ya en la capital superaremos los 20 grados. Por el oeste, en los valles del Pisuerga, en el Valle de la Arlanza, estarán sobre 22-23 grados y las mínimas sobre 10 grados. Por el sur, cielos poco nubosos por la mañana, con amanecer fresco. Luego, al final de la tarde, irá aumentando la nubosidad y las temperaturas máximas serán agradables, sobre 23-24 grados. En la sierra también amanecer fresco, mínimas de 7-8 grados, luego algunas nubes con máximas de 21 a 23 grados. Mañana en Burgos capital, jornada sin lluvias, algunas nubes bajas por la mañana, luego grandes claros a mediodía y aumento de nubosidad por la noche, con subida de temperaturas diurnas. El viernes, tiempo inestable, será la jornada más lluviosa de esta semana, con incluso chubascos fuertes por la tarde. El sábado algunos chubascos a primeras horas, luego remitiendo, y el domingo días sin lluvias. Y las nubes altas y medias que estamos teniendo estos días favorecen también a amaneceres espectaculares, como este de Covarrubias, o este silense, incluso a atardeceres, como esta foto hecha en Hornillos del Camino.
Pues con la previsión meteorológica ponemos punto y final a nuestro programa de hoy miércoles. Volveremos a encontrarnos mañana con más meteorología de la mano de Daniel Angulo y también entorno natural. Además, mañana hablaremos de música, les presentaremos el nuevo disco de Feten Feten, estrenaremos un nuevo episodio de la serie que la Unidad de Divulgación Científica de la Universidad de Burgos se dedica a la catedral, y muchos temas más de actualidad en los que ya trabajamos. Tendremos nuestra primera tertulia de la temporada. Todo eso será mañana a partir de las 4:30 en directo aquí en la 8 Burgos y en 8 Magazine. Les esperamos. Hasta entonces.